Voces. Una antología sonora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. María Elena Jadquín Sánchez fue ganadora del premio anual Jesús Silva Herzog en la categoría de Mejor Artículo. En octubre de 2001 recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y en marzo de 2003 se le otorgó la medalla Sor Juana Inés de la Cruz por parte de la UNAM. Entre sus líneas de investigación destacan microempresas familiares, producción de bienes y servicios básicos, alternativas técnicas, política social y estado de bienestar, y género, trabajo y desarrollo. Es autora y coautora de numerosas publicaciones. Entre los libros que ha publicado destacan Agua y Desarrollo en la Frailesca Chiapas, La producción de calzado en Tepito y La negociación para el bienestar, una apreciación de la política social en Oaxaca. Voy a leer un texto que se llama La zapatilla de cristal, desigualdades del trabajo femenino familiar en la industria del calzado. Este es un trabajo más amplio, voy a permitirme leer solamente una tercera parte de lo que se publicó dentro de un trabajo que publicó el PUEG en coedición con la Fundación Ford, y que fue un texto que en su primera versión ganó el premio Jesús Silva Herzog de Investigación Económica. Y voy a comenzar a platicarles sobre San Mateo y los cambios en la producción de calzado. Todavía novel en la producción de calzado, San Mateo Atenco en el Estado de México es una localidad que resalta el conjunto de regiones productoras. Sin contar con una tradición zapatera tan antigua como otras, y quizá por ello y por las circunstancias difíciles en que se desarrolla esta actividad, es posible que sus esforzados productores hayan sido capaces de asociarse para romper los vínculos dependientes con el comercio mayorista. Esta ruptura permite el rápido florecimiento de una industria artesanal familiar vinculada a una propia cadena de distribución, pero dentro de un contexto marcado por el individualismo de los productores, una feroz competencia por el mercado, y en cuya historia las mujeres trabajadoras, familiares de los dueños de los talleres, no aparecen, excepto cuando se urge en el surgimiento y funcionamiento mismo de los talleres, donde se muestra que el uso del espacio público también se determina por el género. No obstante su rápido crecimiento, a San Mateo se le ha concedido poca importancia como región productora. Los organismos especializados carecen de información, ya que la incluyen en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y es que, durante los últimos 50 años, su historia está asignada por procesos que modificaron definitiva y radicalmente la imperturbable paz de una localidad que sobrevivía de las actividades agropecuarias y acuícolas hasta que llegan los cambios de los que no voy a profundizar, pero que sin embargo marcan profundas reorientaciones en la actividad económica y ante los cuales se tiene opciones limitadas. Si los habitantes establecidos en las antiguas riberas no eligen la migración, pueden ser obreros o obreras en el corredor industrial, o bien dedicarse a la agricultura de temporal y al pastoreo en pequeña escala, que cada vez más son actividades para ancianos, y por último, retomar o desarrollar habilidades artesanales que buscan en sus más recónditas raíces, abriendo una opción para guiar sus propias vidas. Por el momento, en San Mateo Atenco coexisten una serie de productores que se organizan en base a organizaciones productivas. Así, la localidad se divide en 3 anillos concéntricos que corresponden también a las etapas de desarrollo que corresponden a la actividad zapatera. En el espacio central se ubican la mayor parte de los talleres, incluyendo los más antiguos y consolidados. Comparten como característica tener más trabajadores y trabajadoras, contar con más maquinaria, y algunos tienen el atributo de la visibilidad, razón por la que potencialmente cuentan con más clientes y mayor demanda de productos. El precio que tienen que pagar por esta visibilidad también es más alto, puesto que son los primeros que reciben las visitas de los inspectores. Las entrevistas que forman parte de este trabajo fueron realizadas precisamente en esta zona céntrica, porque el recelo de responder a las preguntas se acrecentaba a medida que nos alejaba. La fuerza de trabajo en San Mateo Atenco. No obstante una profunda crisis que señalan los productores y que inicia en 1994, la industria sigue atrayendo adeptos.
especialmente en los meses de gran producción, de octubre a enero. La rotación de trabajadores y trabajadoras es muy alta y para pirateárselos se les ofrecen considerables incrementos salariales que no perduran el resto del año. La movilidad ayuda a que los trabajadores no puedan crear antigüedad, a que prevalezcan las largas jornadas y a que se trabaje en malas condiciones sanitarias y de seguridad, ni hablar de los sindicatos que prácticamente no existen. En este mercado de trabajo, las diferencias de género están presentes. Según una encuesta previa que se realizó en 1992, la forma de pago predominante es a destajo para los varones. Las mujeres obreras, en cambio, reciben salarios fijos que, si bien representan 20% más del salario mínimo vigente, siempre están muy por debajo de las percepciones masculinas y pueden llegar a ser hasta de la mitad. Pero en el caso de las trabajadoras familiares, estas ni siquiera reciben un pago. El 66% de las mujeres se concentra en microempresas de entre 3 y 7 trabajadores o trabajadoras, contra apenas la mitad de los varones. Sin haber diferencias significativas en la escolaridad, las mujeres son bastante más jóvenes y con menor experiencia laboral por haber trabajado en un solo taller, mientras los hombres lo han hecho en 3, y por el tiempo que han desempeñado su labor, 60% durante menos de un año y 10% por más de 4, mientras los hombres lo han hecho 45% durante menos de un año y 19% por más de 4 años. Quizá la diferencia esencial entre hombres y mujeres es que ellos buscan la manera de contar con más experiencia porque finalmente intentarán montar su propio taller. Para las mujeres, como veremos enseguida, tal posibilidad está limitada. Aunque pareciera surgir recientemente un nuevo perfil de trabajadora dedicada no solo a las tareas del adorno, que es la fase final del calzado, de la producción del calzado, en la práctica se contrata a pocas mujeres. Los argumentos contrastan. Los patrones reconocen su seriedad en el trabajo, pero dicen que una vez casadas o embarazadas tienden a abandonar el empleo. Las esposas de los patrones, por su parte, agregan un elemento de protección familiar, entre comillas, ante la posible ruptura de marcos valorativos tradicionales. Y he aquí un testimonio. Con las adornadoras hay que tener cuidado, porque han destruido hogares. Muchos talleres se han venido abajo por problemas familiares. Por ejemplo, yo tengo aquí a mis hijos, son 4. Cuando vienen las muchachas hay que estar con un ojo al gato y el otro al garabato. Mis propias nueras fueron adornadoras. Se han quedado mejor las adornadoras con los hijos de los patrones que cuando andan con otras personas. Bueno, mire, hay otras, hijas de otras personas que pues no son iguales, de las que venden en el mercado. Llegan y se van a casar con uno de los que trabajan aquí y eso como que no está bien. No obstante su capacidad, las mujeres que encabezan una empresa en San Mateo Atenco son la minoría. La detección de estas mujeres patronas o encabezadoras de taller, consideradas por sí mismas socias o dueñas, fue un detonador para interesarse en las condiciones en las cuales realizan su trabajo y corroborar si éste les ha permitido mejorar personalmente. Las mujeres y el trabajo en familia. La microempresa no escapa a la posibilidad de ser analizada desde la perspectiva de género, porque en ella convergen las complejidades de dos instituciones cuyos valores, jerarquías, actitudes y normas sociales actúan moderando las relaciones en su interior. Siguiendo los aportes de autoras como Arias y Wilson, es posible decir que la actividad zapatera se basa en una matriz cultural que cuenta con 3 características centrales: un refuerzo ideológico del logro personal con base en el trabajo independiente, la reunión y permanencia de la familia en torno a actividades desarrolladas en el hogar, asalariadas o por cuenta propia, y finalmente la asignación de tareas de acuerdo con el género. En este último caso, las tareas de la mujer en las esferas productivas y domésticas son la obligación socialmente esperada. Son concebidas y autoconcebidas como complementarias a las de los esposos y los hijos, encargados culturalmente de controlar los recursos y proveer los ingresos. Así, el uso de fuerza de trabajo familiar femenina se convierte en un recurso para crear y ampliar los negocios, pero no necesariamente en un medio de crecimiento personal para ellas. Revisaremos estas afirmaciones sondeando 3 aspectos relativos al trabajo de las mujeres y que son su trayectoria laboral y la percepción sobre el trabajo. En segundo lugar, el control de los ingresos y finalmente las oportunidades y conflictos que ellas enfrentan en su labor como dueñas o participantes en los talleres de calzado. Las entrevistadas.
Para ofrecer una visión cualitativa del trabajo realizado por las mujeres dentro del taller familiar, se realizaron 8 entrevistas en profundidad, a través de una muestra exploratoria no probabilística y representativa de los casos considerados, en cuya elección se tomó como criterio preponderante que en la fundación y operación del taller las mujeres hubieran participado de manera activa, o bien que lo encabezaran y que este trabajo fuera reconocido públicamente por informantes de la localidad. De tal manera, se tiene información sobre un heterogéneo grupo de mujeres con el cual es posible corroborar algunas hipótesis y sugerir otras para estudios futuros. Conocer algunas de las características de las entrevistadas resulta relevante en la medida en que se pueden mostrar diferencias en la manera en que conciben su trabajo por la posición que ocupan en la familia y que las obliga a encarar diferentes tipos de problemas. Todas son oriundas de San Mateo Atenco y la mayoría han formado su hogar. 75% de las entrevistadas transitan por una etapa familiar en la que cuentan con hijos e hijas adultos que ya tienen familias propias. Han gozado de diferentes oportunidades de acceso a la educación formal. Solo 12.5% no asistió nunca a la escuela. La mitad cursó de manera completa o no la primaria, mientras que el resto llegó a la secundaria o grados superiores. La escolaridad no parece influir de manera determinante en la edad de la unión conyugal, ni con el número de hijos o hijas, pero en cambio, el estado civil, que alude a la posición ocupada en la familia, arroja diferencias relacionadas con su trabajo en el taller. La mitad de las entrevistadas son casadas, una cuarta parte son viudas y el 12.5% son solteras o abandonadas en igual proporción. La edad también muestra un rasgo distintivo, pues apenas 25% son menores de 30 años. Estas dos últimas características, el estado civil y la edad, marcan algunas diferencias importantes tanto del momento en que se incorporaron al trabajo como de los problemas que tienen y sus posibilidades de crecimiento laboral. La trayectoria ocupacional y la división sexual del trabajo en los talleres. En el primer apartado, hemos intentado mostrar cómo la problemática del trabajo femenino en el calzado se vincula con la manera en que históricamente el desarrollo de la industria se basa en la pequeña empresa, mientras se refuerza con las tradiciones familiares y la cultura local del trabajo. Así, la familia resulta un elemento socializador decisivo porque en ella se valora positivamente la transmisión de conocimientos. En la reproducción generacional del oficio, contribuye que al prestigio artesanal se asocien otros, como el ascenso social, que en este caso significa llegar a ser patrón o patrona. La cultura local del trabajo es el eslabón que cierra este círculo y que para las mujeres resultaba altamente valioso. De nuevo, testimonios. Mi familia no tenía trabajo en casa, eran zapateros, pero antes casi todos trabajábamos así, de zapateros, pero para otros y en el campo, cuando había milpitas porque ahora ya casi no hay. Mi hermano era zapatero, trabajaba para otros, pero después se casó y montó un negocio de otra cosa. Y también por parte de mi suegro. Él inició, pero nosotros seguimos. Él sí tenía un taller propio. Pues mi papá era zapatero, y de la familia de mi esposo también su papá es zapatero. Él todavía conoció a su abuelo que trabajaba también en el zapato. Y ahora nuestros hijos también son zapateros. Así es que ya son 4 generaciones. Mis hijas no, ellas se dedicaron a estudiar. Nada más tengo 2 y los hombres son 4. Todos trabajan aquí muy unidos. Pero si bien el 62% de las entrevistadas provenía de una familia zapatera, ello no significaba que participaran en las tareas productivas, a diferencia de los varones a quienes sí se obligaba. Las excepciones son los casos donde la pobreza es un problema que hay que vencer cotidianamente y donde el sustento familiar depende del trabajo colectivo. Me tocaba arreglar el zapato, lo que nombramos adornarlo. Quiere decir que lo limpiamos, le sacamos brillo, echarle la base. Son todo tipo de cosas, forrar el tacón de las zapatillas y otras cosas ligeras, pero que a la vez se vuelven pesadas porque llevan mucho trabajo. Y el inicio es desde que se limpia, se da el brillo y se empaca en una caja que ya es para la salida al mercado. Éramos muchos y en la familia ayudábamos todos. De hijos éramos 5 mujeres y 2 hombres. Yo forraba el tacón y adornaba. De mis hermanas, una se dedicaba a la máquina, la otra también adornaba y otra que ayudaba a llevar el zapato hacia el banco de acabar. Lo traía, sacaba las hormas. Mi papá nos enseñó todas esas cositas así sencillas, pero que ya no eran solo de mujeres. Cuando no había un taller familiar, se sufría en carne propia el asalariamiento. Sí, yo trabajé en otro taller también en el adornado,
Me cansaba mucho y me pagaban muy poquito. Ya ni me acuerdo bien. Le digo que no me acuerdo ni cuánto ganaba, porque entonces el dinero se lo daban a mi mamá. Así se acostumbraba. Duré 3 años. Y yo como trabajadora nunca tuve problemas porque tenía mis cositas limpias y ordenadas. Si quería yo mi trabajo, pues tenía que hacer muy bien las cosas, a modo que estuviera contento el patrón. Yo nunca di motivo. El hecho de no trabajar en el taller no las liberaba de asumir, aun siendo muy jóvenes, otras responsabilidades domésticas necesarias para mantener la fuente de sustento familiar. Cuando era niña le ayudaba a mi mamá con el quehacer de la casa, porque mi familia fue muy numerosa. Somos 15 hermanos, pero haciendo recuerdos me parecía que mis papás nunca descansaban, trabajaban siempre. Nosotros nos dormíamos como niños y ellos trabajando, y nos despertábamos y estaban trabajando. Y yo pensaba, ¿que nunca dormirán? Pero era por tener tanta familia, digo yo. Fuimos muchos. Y a mi papá no le gustaba que nosotros le ayudáramos, las mujeres, pero mis hermanos sí. Para las mujeres mayores que participaron en la entrevista, el matrimonio marca cambios radicales en el desempeño laboral, pues 2/3 de ellas, sin importar si su origen era zapatero o no, comienzan a trabajar en los talleres. Ello no resulta extraño, pues para todas el hecho de casarse implica asumir nuevos compromisos, entre los cuales se subraya la pérdida de la individualidad en aras de la lealtad, la solidaridad y el bienestar de la familia. La angustia provocada por los bajos salarios de sus esposos, trabajadores en talleres que no les pertenecían, las lleva a promover la instalación de un taller propio, meta que se logra en promedio después de 8 años de casados. Así, con más o menos suerte y pocos recursos, empezaron desde abajo, sin importar los sacrificios y con la esperanza de lograr un patrimonio. Sin embargo, en este proceso, ellas no reconocen su papel de gestión. Sufrí mucho cuando no teníamos. Les digo a mis hijos y a mis nueras que yo me puse ropa del montón. Ya ve que es barata. Iba al mercado y me la compraba, pero no era nueva. Tenía la ilusión de tener algo mío, porque vivíamos junto con mis suegros. Tenía la ilusión de tener mi casita, un cuarto, aunque fuera, y él trabajaba unido con un hermano, pero tuvieron dificultades. Entonces se salió y empezó a trabajar solo como obrero. Cortaba la piel. Pero después mi ilusión era que hiciéramos algo propio, y así, consiguiendo dinero, empezó la producción con unos parecitos. Otro testimonio relata: cuando hay amor, una está dispuesta a todo, ¿verdad? Tenía que hacerla de todo para salir adelante, pues los dos trabajando y luchando, en 1968 pusimos el taller. Yo le sugerí, pero en realidad fue idea de él. Él trabajaba en el taller de su papá y siguió su camino. Él soñaba con tener un taller grande para darnos de comer, y pues sí, gracias a Dios, su sueño se le hizo realidad. Y ya en el taller donde estábamos, que era de su papá, tuvimos que salirnos por los problemas con los hermanos y volver a empezar ya aquí para hacer algo para nosotros. Fue muy difícil, pero también es bonito, porque hay que luchar para saber valorar, ¿no? La capacitación directa en el trabajo es parte del oficio, pero en estos casos fue casi siempre el marido quien se encargó de que la mujer aprendiera a trabajar para ayudarlo, entre comillas. Sin ser depositarias del saber artesanal y confinadas a tareas consideradas descalificadas, sus labores se perciben únicamente como ayuda. Cuando empezamos a trabajar, pues no sabía yo ni agarrar una brocha. Y todo me salía mal, me llenaba la mano de cemento y la metía en el zapato. Y luego me llenaba toda de pintura y así, haciendo porquerías, me enseñé. Mi esposo me decía, así no. Luego ya me compró una brochita y me dijo, hazlo de tal manera, no se debe ensuciar esta parte. Y así empecé, pues desde que me casé para acá siempre le he ayudado y seguimos trabajando. Luego de que nos casamos trabajamos en una fábrica muchos años. Yo era empleada y él obrero. Y ya después él tomó la decisión de hacer calzado. Mi suegro era trabajador, era ensuelador y no tenía su propio taller. Y mi marido tenía todos los conocimientos acerca del calzado, porque él de soltero trabajó. Él sabía y me enseñó, porque la rama de mi familia era de otra cosa, eran comerciantes. Le digo que yo no sabía nada. Sí, me costó un poquito aprender. Bueno, no mucho, pero me costó trabajo. Y no creo que sea tan difícil. Lo que pasa es que yo era medio lenta. La ayuda efectuada en tiempos libres implicaba largas jornadas, que generalmente comenzaban con la luz del día y terminaban en la madrugada, y no se interrumpían ni siquiera durante los embarazos. Era realizada siempre dentro o cerca de la casa.
No interfería con el cumplimiento de las obligaciones domésticas de las que nunca fueron relevadas, aun cuando el taller prosperara. La elaboración de alimentos, la limpieza de la casa y la educación infantil siempre convivieron con el olor del cemento y los aprestos. Me levantaba más temprano o en la noche para hacer mis cosas, atender a mis hijas, mandarlas a la escuela y poder trabajar. Fueron días muy difíciles. Uno tiene que ver la manera de terminar en la casa para ayudarle al marido a cortar, a coser, a forrar los tacones, a llevar la costura, porque se empieza sin nada. Otra mujer también relata: ay sí, tenía mucho trabajo. Siempre he trabajado mucho. Yo criaba a mis 6 hijos y si veía que tenía mucho que hacer me paraba a las 4 de la mañana. Y si veía que tenía mucha ropa que planchar me levantaba todavía más temprano. Si tenía yo un hijo criando le daba de comer y lo dejaba dormidito. Le decía a mi esposo: me voy a levantar, voy a hacer esto y el otro. Y ya para cuando los hijos se fueran a la escuela, poderme dedicar a limpiar la casa y seguir trabajando. Otro testimonio relata: me levantaba a las 6 de la mañana, mandaba a los hijos a la escuela y si había junta, iba, luego volvía, hacía mi quehacer y ayudaba con el zapato. Ahí en nuestra recámara hacíamos todo, servía para todo. Me acostaba en la madrugada y a veces también nos amanecíamos para poder entregar los pedidos. Estos esfuerzos que relatan las mujeres duraron mucho tiempo hasta lograr una clientela estable, pero a veces al trabajo se unían las preocupaciones por las deudas. Ellas, como administradoras adjuntas, también influyeron en que los esposos se preocuparan más por la posibilidad de obtener ganancias. Mi esposo iba a México a entregar y luego traía material de allá, pero nos decía que le daban un cheque y pasaba a la peletería, pagaba lo que debía trazado y le daban más material. Y yo le decía: veo que ya llevaste zapato, te pagaron, pagaste lo que debías, te dieron más, pero ese material no es de nosotros, ¿cuál va a ser nuestra ganancia? Por eso se puso a hacer cuentas y pues no ganábamos nada. Estábamos como entablados, o sea que pagábamos lo que debíamos y nada teníamos. Y entonces yo le dije: ¿de qué sirve que estemos amolándonos a trabajar si no estás ganando nada? Haz las cuentas, ¿por qué nunca haces una cuenta? Entonces comenzó a hacer cuentas de cuánto gastábamos, cuánto tenía que pagar, para saber a cómo iba a dar el zapato y no seguir perdiendo. En general, las empresas tuvieron como fuentes financieras para despegar los préstamos de familiares y conocidos, y en otros casos la simple recomendación avalaba tal posibilidad. Empezamos a trabajar con 4,500 pesos, que era muchísimo dinero, unos 45,000 de ahora. Se nos hacía mucho, que debíamos mucho, porque nos lo prestaron para poder empezar. Nuestros padrinos de casamiento nos lo prestaron y también nuestro padrino quedó por mi esposo en la peletería, para que le siguieran prestando material. Aparte del dinero nos daban crédito, se puede decir. Ya después daba dinero y le entregaban el material. Para las jóvenes, el asunto de incorporarse al taller es esencialmente distinto, porque ellas lo hacen tomando las riendas ante la necesidad de suplir al padre enfermo o fallecido, porque se sienten capaces de enfrentarse al oficio y obligadas a ayudar a su familia para evitar que se perdiera el patrimonio logrado con tanto esfuerzo. Yo empecé a trabajar, pues por la enfermedad de mi papá y él, aunque estaba como estaba, era muy trabajador. Seguía trabajando enfermo y todo. Estaba ahí siempre. Trabajé 1 año en la escuela donde me recibí y ya después en el taller. Tiene como 3 años que murió mi papá y yo como 4 de manejar el taller. Incorporarse de manera distinta marca diferencias sustanciales en las labores efectuadas en el taller, porque de entrada, estas niñas se vuelven las patronas con la absoluta anuencia de sus madres, quienes reconocen su capacidad y responsabilidad. La presencia rompe estereotipos, que hablan de una relativa mejoría en la posición de las hijas respecto de las que ellas tuvieron y que, sin embargo, atenta contra los varones. Que las hijas logren encabezar por completo el taller, heredarlas a ellas en lugar de a los hijos y, finalmente, liberarlas también del trabajo doméstico. Pero ni la edad ni la inserción laboral arrojan diferencias en la autopercepción respecto a su posición laboral, pues en igual proporción las entrevistadas sentían ser dueñas o socias y algunas simplemente trabajadoras. Y es que en esos talleres han sido los varones los encargados tradicionalmente de tomar todas las decisiones, restringiendo en muchos casos incluso el contacto con personas extrañas e impidiéndoles un desarrollo independiente. Por supuesto que no había manera de elegir las tareas desempeñadas, porque finalmente los hombres decidían quién, cómo y en qué se trabajaba, pero también cuánto se ganaba.
Los problemas los resuelve mi esposo. Él es quien organiza todo. Él dice, haz esto, tú el otro. Organiza todo y el hijo mayor también lo ayuda. Cuando a él no le parece que está bien hecho, también opina. Así que no, al principio yo no podía escoger lo que me gustaba. Fue hasta cuando ya el taller estaba funcionando porque yo realmente era la que me encargaba de todo. El salario y el destino de los recursos. Como hemos relatado, la incorporación de las mujeres casadas al trabajo en el taller no ha sido sujeta a negociación. Etiquetadas como obligación, sus labores extradomésticas se ven reforzadas por el carácter doméstico y familiar del trabajo. Se desvaloriza su contribución productiva, que sin embargo es fundamental. Y es que en las empresas la posición de las mujeres está definida por la posición subordinada dentro de la familia, convirtiéndolas en trabajadoras sin pago. Así, mientras más pequeño es el taller, emplea a más trabajadoras familiares, razón que permite afirmar que este tipo de fuerza de trabajo es un recurso vital para su funcionamiento, pero al mismo tiempo devela que tras los compromisos de solidaridad, respeto y protección subyacen mecanismos de poder y control que permanentemente se refuerzan en el trabajo y se convierten en medios a través de los cuales se reproduce la desigualdad. Mire, hace como 6 años se formó una asociación para trabajar con crédito. Era un grupo pequeño y creo que ya hasta se desbarató. Pero yo no sé por qué no siguieron trabajando. No estoy enterada. Desde que mi esposo falleció ya no me entero de nada. Bueno, antes tampoco. Lo único que sé es que era una asociación diferente y él tuvo cargos ahí, pero a mí nunca me dejó ir a las juntas. Las casadas aceptan que tanto la actividad productiva como los recursos emanados de ella están controlados por los esposos. No hay pagos por la labor, ni aún para aquellas que llegan a tener bajo su mando operativo el taller. Al incremento de responsabilidades no corresponde nunca una mejor remuneración. En algunos casos, en lugar de pago, se les concede un poco de dinero para sus gastos, que invariablemente ingresa al fondo común del hogar, porque si bien dicen que nunca les falta el dinero, este siempre es escaso y hay que estirarlo. De ahí se come, pero también se toma para todo lo necesario en la casa. No, mi esposo me da mi gasto, pero no me paga. Nunca me ha pagado. Luego me da para que me compre algo de vez en cuando. No me niega nada que yo le pida. No es de esas personas. Y sí, él me da a diario mi gasto, pero le tengo que pedir para la comida. Es poco, pero no me pueden dar más, porque no alcanza para el taller. Yo de ahí saco para los gastos de mis hijas, el pasaje, los libros. O sea que el dinero es mío, pero finalmente no es mío. Es siempre muy poquito y no alcanza. Y aunque hay conciencia de lo injusto de no percibir el salario, no hay protestas, porque es el vínculo familiar el que define la presencia en el taller y no el salario. Yo digo que es mucho mejor que una mujer haga este trabajo, que se encargue de la familia, porque a la mujer, bueno, pues no sé si está mal, pero uno piensa en todo, en el futuro de los hijos, en el hogar, en el taller, en todo. Y ellos son más egoístas. Dicen, ya te di el dinero, no ven si alcanza, si no alcanza, si hay comida. Eso es lo malo, que los esposos no son parejos. Yo siempre he dado mucho trabajo al taller, pero más que nada, tiene una que apoyar al esposo porque salimos ganando los dos. Si él trabaja y una no ayuda, pues todo se hace más difícil. Un testimonio relata, pagarme. ¿A mí? No, lo volvíamos a invertir. A lo mejor eso ha sido un error, no solamente de nosotros, sino de todos los que fabrican zapatos. Yo más o menos tengo nociones de contabilidad y anteriormente platicaba con los productores de calzado sobre cómo hacían sus presupuestos. ¿Cuánto te cuesta este par de zapatos? No, pues que tanto. Por ejemplo, yo corto y no me pago. Entonces a lo mejor nosotros cometimos el mismo error de que yo trabajaba y nunca me pagué. Pero era muy poco. Sigue siendo muy poco. Y las mujeres jóvenes, en cambio, tratan de destinar una parte de las ganancias al pago de salarios, lo cual representa una aparente ventaja que no lo es en la práctica, dada la inestabilidad de las ventas. Además, al igual que en los casos anteriores, como los recursos económicos no son independientes, la prioridad es que el negocio crezca. Al respecto, todas encuentran razones económicas para trabajar en la familia, pero no niegan los conflictos que ello implica. Pues es que el dinero que se pagaría a una adornadora se queda en la casa, que esta es la ventaja, pues porque se le gana más. Por decir, si se le pagan unos 300 pesos, imagínese, si le pagamos a 2 o a 3, hay unos talleres que tienen hasta 10 adornadoras, pero entonces como que ya cada uno el sueldo se vuelve mucho. Es mejor que el dinero no salga de la casa, queda todo aquí.
Es mejor tener a los hijos trabajando en familia, porque todo está más seguro en el taller. Hay veces que uno no sabe ni lo que tienen ahí y hasta se han llegado a perder cosas. Mis hijos ya son casados y podrían irse a trabajar a otro lado, pero habiendo trabajo aquí en su casa, pues siempre es mejor que se queden. Nosotros así empezamos y comenzamos a ahorrar también de ahí para comprar el local que tenemos en el mercado. Con muchos sacrificios entrábamos a las tandas y dábamos el dinero, y en eso se nos fue la vida, pero vimos que las ganancias pues sí daban. Y aunque algunas mujeres aducen que ese trabajo les gusta, reconocen su cansancio. Me gusta mucho y es nuestra fuente de vida. Yo le pido mucho a Dios que nos dé ventas, porque de ahí nos mantenemos todos. Aquí somos 4 matrimonios, ya tengo 3 casados y ya tienen su familia. Uno tiene 3 hijos, otro 2 y el otro un niño chiquito apenas. Y yo tengo 2 solteros y mi esposo. Pues sí, dice otra mujer, pero ahorita como que ya quiero descansar. Ya son muchos años de estar en esto. La ventaja es que uno lo puede hacer cuando tiene el tiempo libre y uno pues puede quedarse a trabajar más tiempo. Aquí uno se acomoda como puede a trabajar, a la hora que el zapato está listo, ya puede uno trabajar. Bueno, pues me gusta porque en primera, mire, la verdad es que no me gusta tanto, sino que la necesidad de no pagar a otra persona es grande, porque si no, no alcanzaría. Es muy difícil lo del zapato, y no es como en un taller grande, ahí se gana bastante, pero en un taller chico como este, la ganancia es pequeña. Las oportunidades y los conflictos. En una actividad que se realiza oculta, ubicada en una sociedad conservadora y en la que se preservan a toda costa los valores familiares, pocas son las oportunidades para las mujeres que trabajan en la producción de calzado. Ellas tienen un sinnúmero de responsabilidades domésticas y extradomésticas que no les reportan remuneración ni posibilidades de crecimiento hacia el futuro. Aun cuando ellas buscaron vías alternas para obtener ingresos propios, esta posibilidad siempre estuvo clausurada. Su ayuda en fases catalogadas como las más descalificadas de la producción y aún en otras, pero con restricciones, impide el desarrollo personal y marca una absoluta dependencia de las decisiones que otros toman en el taller, en el caso de las mujeres casadas, del marido, y en el de las viudas, por parte de los hijos. Pero los sistemas evolucionan y ahora las más jóvenes se oponen al viejo sistema patriarcal, aunque para ello encaran la presencia de los hermanos, quienes siempre sienten tener más derechos sobre el taller. Están en contra de lo que ellas hacen, de que ellas lo encabecen o simplemente arman conflicto cuando no son ellos quienes manejan el dinero. Mi hijo, con él es una pena que tengo. Lo veo muy desesperado. Se sube a su recámara y lo ando vigilando, porque pienso que hasta un día puede hacerse algo. Apenas un muchacho se mató por un regaño. Ahora, en lugar de que diga, no te preocupes, le vamos a ayudar a mi hermana, pues nada más me anda dando penas. Y también el casado, ya me anda pidiendo la herencia. Y yo le digo, oye, pero si no me he muerto. Y me dice, pues sí, pero mi papá dejó. Yo le digo que sí dejó, pero que dejó para mí, porque yo no voy a andar estirando la mano pasando pobrezas como otras mujeres. Ya he visto tanto. La violencia, oculta o desenmascarada, es uno de los conflictos que cotidianamente afrontan las mujeres. Algunas saben que tienen derechos, pero en general no los ejercen, quizá como una forma de mantener la estabilidad dentro del núcleo familiar. Pues sí, verbalmente hemos tenido problemas, algunas malas palabras, porque no se crea que somos una pera en dulce. Hay veces que se tienen arranques, pero de momento le dicen a una algo, pues yo les digo, si no quieres que te falte, no me grites delante de la gente. O cuando ya se le pasó el coraje le digo, ¿por qué me dices esto? ¿O por qué me gritas? Y discutimos pero más tranquilos. Si yo tengo la culpa, digo discúlpame. O si él la tiene también me dice y ya no vuelve a pasar. Porque como le digo a él, somos jefes de familia y los hijos no nos tienen que ver. Para las mujeres de mayor edad, los 2 conflictos más importantes son la desprotección y el exceso de trabajo, que crece paralelamente con las familias cuando lo que ellas desearían es descansar. Pero ni el trabajo invertido con tanto ahínco impide que sus vidas queden a expensas de la benevolencia filial, especialmente las viudas, quienes carecen de pensión que garantice su seguridad económica. Si los hijos son solteros, hay cierto compromiso moral para mantenerlas, pero la situación cambia cuando los varones forman nuevas familias y para ganarse el pan tienen ahora que ayudar a las nueras a cuidar a los nietos.
Este fenómeno de permanencia de los hijos varones en la casa paterna se explica en buena parte por las limitantes que implica formar un nuevo taller en el contexto competitivo que se mencionó en la parte inicial. No sucede así en el caso de las hijas, quienes a pesar de estar casadas mantienen la obligación de apoyar económicamente a sus madres. Las mujeres mayores, sin acceso a los servicios médicos para curar sus dolencias, acuden a la medicina privada, cuyos costos son elevados para los mermados ingresos. A pesar de todos los obstáculos y problemas, ellas mantienen viva su esperanza en el futuro y en la familia, aceptando o viéndose forzadas a aceptar todas las dificultades que implica ser mujer y trabajar en una microempresa familiar, en esta actividad, la del calzado. Pues sí, como mis hijos ya trabajan, vamos a estar mejor, aunque no se crea, las ventas siguen estando difíciles últimamente. Conclusiones. La importancia de retomar ramas productivas como el calzado radica en que en ellas es grande el número de las microempresas y ha sido un espacio en el que la participación de las mujeres es básica, aunque ésta se diluye tanto por el desarrollo de la rama, el carácter familiar y la clandestinidad de las empresas, como por la propia historia del oficio, tradicionalmente sesgado a favor de los varones. Este ocultamiento, más que desde la legislación, requiere ser visto a la luz de los espacios público y doméstico, porque en el mercado de trabajo se prolongan los cimientos en los que se basa el trabajo de las mujeres. Actualmente, en el país e internacionalmente, hay cada vez más evidencias de que las mujeres están incorporándose de manera acelerada en un contexto laboral muy desfavorable, de descalificación y precarización obrera, reiterando que esta fuerza de trabajo ha cumplido funciones de reserva o de ampliación según caiga o se expanda la demanda en los mercados. A lo largo de nuestra investigación se ha querido mostrar cómo en la producción del calzado existen vinculaciones muy cercanas entre el oficio y la cultura local del trabajo, pero también entre la microempresa y la familia. La convergencia de ambas instituciones sociales permite que las tareas productivas y reproductivas interactúen y se influyan mutuamente. Estas fronteras desdibujadas facilitan que se demerite el trabajo femenino, pues la posición de subordinación en la familia establece la subordinación en el trabajo doméstico y también en el extradoméstico. El parentesco y sus jerarquías, trasladado a las unidades productivas, es el mecanismo a través del cual se ejerce y se reproduce la desigualdad de una manera considerada socialmente legítima, debido a la arraigada ideología en la cual la mujer pertenece al espacio doméstico. Tal demarcación repercute en la manera en que se organiza la producción. Así, con una marcada división sexual del trabajo, los hombres generalmente encabezan las tareas productivas y toman bajo su mando el control de las decisiones y los recursos. Las mujeres ocupan en cambio cargos vistos tradicionalmente como descalificados y aun cuando logren acceder al control operativo de ciertos espacios, incluso ellas ven su trabajo como una ayuda, con lo que contribuyen a ocultar las relaciones sociales sobre las que se basa y evitan su transformación. Más que una elección personal, para ellas existe la necesidad de conciliar el trabajo con la vida familiar y aún a costa de desgastes personales severos, de reducir los costos sociales y conyugales. Al estar siempre en función de la relación conyugal, el trabajo de una parte de las entrevistadas carece de un papel propio y significativo para ellas. Su trabajo tenía 3 características que lo diferenciaban de los hombres: la carencia de pago, una dedicación parcial que les impedía capacitarse y su localización dentro o cerca de la vivienda familiar, lo que les permitía combinarlo con sus tareas reproductoras, abriendo pocas oportunidades para establecer carreras independientes. Ellas se limitaban a seguir las órdenes de los maridos y a cumplir con las tareas que decidieran: adornadoras, dependientes en los puestos, hacedoras de cuentas, pero no agentes de ventas para clientes importantes, ni tampoco administradoras del dinero. Su escaso control sobre los recursos económicos les impide oponerse a tales decisiones. Sin otra opción laboral y con una alta aceptación de los valores predominantes, la condición desigual no solo es reconocida, sino muchas veces también adoptada por las mujeres, porque en el hogar las relaciones no se han mercantilizado, razón que explica por qué el negocio y el bienestar familiar estaban siempre por encima del beneficio personal. Con la expectativa de lealtad, la microempresa crece sustentada en las relaciones familiares, donde las mujeres son usadas siempre como trabajadoras gratuitas. Otra parte de las entrevistadas, las mujeres jóvenes que encabezan talleres y que mantienen una diferencia primordial, aparentemente tienen mayor control sobre los recursos y los ingresos. A falta de un jefe, ellas toman las decisiones, pero constantemente se enfrentan a otros varones de la familia, quienes cuestionan su ventajosa posición.
En estos casos, ellas tampoco contaban con tiempo, aunque sí con algo de dinero, que pudiera contribuir a mejorar su desempeño. Y si bien la mayor parte de las ganancias del negocio familiar era reinvertido, la decisión de asignarse un salario habla de que su labor no es más una ayuda, sino una importante actividad digna de ser reconocida. Ello, en términos generales, pudiera apuntar a que la noción de ayuda cambia en el tiempo y con las oportunidades, facilitando el tránsito hacia nuevas formas de trabajo, aunque por el momento su labor en el taller siga ofreciendo a estas mujeres poca opción profesional. Si bien esta labor presenta algunas evidencias empíricas sobre la condición de la mujer y el trabajo en la familia, no cabe la menor duda de que habrá que seguir investigando en forma más amplia y representativa. En tanto, parece necesario el fomento de políticas públicas que faciliten el surgimiento de microempresas, pero que también se interesen en promover políticas de género, a través de las cuales se sensibilice a la opinión pública acerca de los múltiples papeles que las mujeres seguimos cumpliendo y que les permitan elevar su autoconfianza y mejorar su acceso a los recursos productivos. Desgraciadamente, desde los programas sectoriales, los apoyos son selectivos y se otorgan solo a ramas en las que se cree que hay mayor participación de mujeres, olvidándose de otras en las que su presencia no ha sido tan evidente, sino hasta hace muy poco tiempo. Estas que acabo de describir son parte de las tareas pendientes, sobre las cuales hay que seguir trabajando. No podemos decir que hay democracia mientras cotidianamente persistan las diferencias. Finalmente, únicamente se quiere subrayar la necesidad de realizar más investigaciones del particular papel que las mujeres están cumpliendo en el establecimiento de las políticas económicas neoliberales en México, no solo entre distintas áreas, sino también entre diferentes regiones y con distintos tipos de mujeres. Solo mediante seguimientos sistemáticos y puntuales podremos conocer cuáles son los costos que las mujeres están absorbiendo, frenar el optimismo con el que se justifica la flexibilidad laboral que se ha impuesto en el mercado de trabajo y evitar que se evalúen positivamente viejas formas de explotación para quienes están en el fondo de las jerarquías del mercado de trabajo y son crecientemente vulnerables. Voces. Una antología sonora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.